5 años después de Enterprise, con la franquicia Trekkie exiliada de la televisión, llegó Star Trek: El reinicio cinematográfico de 2009. Técnicamente no es un reboot sino una continuidad paralela. Tomaron un hilo suelto de un punto posterior a Nemesis y lo empalmaron con otro de un punto anterior a la serie original. Por eso la última película de Rick Berman termina con un calvo que se pelea con romulanos y la primera peli de JJ Abrams empieza con un calvo que se pelea con romulanos. Las primeras 3 pelis de la continuidad Kelvin me gustaron mucho la primera vez que las vi, luego les vi miles de fallos, pero si las veo con el cerebro apagado, son un espectáculo emocionante. Me hacen sentir como esas películas de aventuras de los tiempos del cine mudo, cuando los héroes saltaban y se pegaban puñetazos y la coherencia no importaba tanto como la dedicación del equipo. Todo este vídeo voy a estar reseñando muchos de esos fallos, pero sin acritud. O sea, en general, estas pelis de la línea temporal Kelvin son tan buenas como la mayoría de las de la línea Prime. Si no las cuento entre las mejores es porque Nicholas Meyer, el director de las pelis 2 y 6, tuvo el buen detalle de ver la serie original antes de comenzar la ira de Khan. Que menos es lo mínimo que haría un director digno. Mientras que JJ Abrams dijo que Star Trek era un rollo patatero y que nunca le gustó. Básicamente montó una aventura genérica de fantasía y ciencia ficción para que le dieran acceso a Star Wars. Eso lo convierte en el mejor director de los peores directores. Sería más clemente con él si no fuera por los destellos y las luces estereoscópicas. Si tienes sensibilidad a la luz o epilepsia, esta película es imposible de ver en una sala oscura. No deja que ninguna escena repose el ritmo visual, parece que te quiera hipnotizar. Además, el guión está estructurado en base a una serie de hitos de acción. Podrías prescindir de todas las escenas de caracterización psicológica, pero no te puedes saltar ninguna de acción, ni siquiera las que entorpecen el ritmo de la acción dramática. Y claro, luego la trama tiene agujeros. ¿Qué estuvieron haciendo los villanos 20 años sin hacer villanerías? Estuvieron en la prisión de Rurapente, pero como esas escenas se eliminaron, oficialmente no se sabe. El personaje de Nero es como un remake de Khan Noonien Singh. Tiene el mismo tipo de motivaciones y de paciencia impaciente. O sea, es como Khan y como Shinson. Es como ver otra vez Némesis. Pero en vez de ser mineros, son mineros. Es otra vez Némesis. Dejando aparte el villano genérico. La película es entretenida para el espectador casual y es interesante para el Trekkie porque te permite ver el pasado de Spock. Si has visto la serie animada de 1973, sabes que el pasado de Spock es lo único que sigue la continuidad original, pero debido a un viaje en el tiempo, el resto está cambiado. Por ejemplo, en sus años de academia, Kirk ya no es un Peter Parker, sino un Wade Wilson. Además, los Oriones forman parte de la Federación, por lo que han abolido la esclavitud casi un siglo antes que en la continuidad principal. O sea que, excepto lo del taladro que mata planetas, con Nero salen todos ganando. Hay muchos guiños y curiosidades, pero sobre todo me gustan los paralelismos entre las juventudes de los protagonistas. Spock nace en el planeta Vulcano, es decir, Hefestos, la forja. Él representa el fuego que se debe templar. Por su parte, Kirk nace en mitad de una batalla causada por la muerte del sol del planeta Rómulo, un fuego que se consumió a sí mismo. Por eso Spock es una fuerza negativa que al principio no tolera que algo pueda brillar más que él, y Kirk es una fuerza positiva que cree que lo que se atreve a brillar acaba muriendo. Spock tiene un padre que siempre ha mostrado la faceta que anula su identidad humana, pero cuando Spock se gana a pulso su calidad de humano, conoce a otro personaje que hace la función de su nuevo padre. Asimismo, Kirk tuvo un padre que murió por los valores de la flota estelar, un héroe legendario al que cree que nunca podrá superar. Además, su madre Winona, que se llama igual que la actriz de la madre de Spock, se casó después con un hombre cuya única función es anular la identidad Kirk. En una escena eliminada, el hermano mayor de James dice: «Aquí no puedo ser un Kirk». Por eso James roba el coche de su padre y lo deja caer al abismo. Es el único modo que se le ocurre para impedir que su padre falso se adueñe del coche que representa su propia identidad. Más adelante, Spock parece condenado a ser objetivo de provocadores en el planeta Vulcano y solo puede librarse escapando a un ambiente más humano.
En contraste, James está hundido en un ambiente extremadamente humano y solo podrá escapar de Iowa cuando cumpla su destino. Este es el tema principal de la película, hay que cumplir el destino. Kirk sí o sí tiene que ser el capitán, y si el mismísimo Christopher Pike tiene que verse rebajado a ojeador de la academia, sea. La primera vez que vi esta película acepté la mayoría de los cambios porque la narración es muy potente. Si no te detienes a pensar, es una fantástica aventura llena de personajes carismáticos, con una música vibrante y un reparto perfecto. No obstante, mal que me pese, yo soy una persona bastante lógica. Y después de haberla visto varias veces, tengo varias observaciones porque yo me detuve a pensar. Si quieres ver la peli sin pensar, la reseña se acaba aquí. Star Trek, el destino es los amigos que hacemos por el camino. Y si ya la has visto y te has dado cuenta de que la peli no es de esas que ganan mucho con los visionados, aquí está mi crítica más severa. Me desagrada que el último tercio del metraje aplauda los hábitos de los individuos manipuladores. Resulta que aparece un personaje misterioso que sabe tantas cosas del futuro como Nero. Entonces le dice a Kirk que su destino es ser capitán y que Spock tiene que estar por debajo de él. Y le dice Kirk, pero oiga, señor personaje misterioso, que las cosas no son así. Y el personaje misterioso le dice, pues aprovéchate de que Spock acaba de sufrir un trauma y lo provocas para que acabe comprometido emocionalmente y ceda el puesto. ¡Ey! Total, que Kirk se aprovecha de que Spock está en un estado de ánimo vulnerable y acaba robándole el puesto. Mi impresión es que con esta jugada el guión está fomentando los comportamientos narcisistas. De hecho, si no fuera porque Kirk siempre tiene testigos que corroboran lo que dice, podríamos interpretar al informante del futuro como una representación de un delirio de grandeza. ¡Tú serás el jefe! ¡Es tu destino! Me parece una actitud muy rastrera dar a entender que si Spock no es capitán es porque a Kirk no le da la gana. Y por si fuera poco, el viaje en el tiempo causó que James se convirtiera en un arquetipo de personaje distinto que a priori nadie sabe si se complementa con el arquetipo de Spock. Es decir, es cierto que Spock está comprometido emocionalmente y su racionalidad no es 100% fiable, pero también es cierto que el informante del futuro no tiene ni idea de cómo es este nuevo pasado y por eso está comprometido racionalmente. Una vez más, como sucedió con Némesis, la parte central del guión parece escrito por un abusón de colegio, uno de esos sociópatas que hacen el mal a escondidas y, cuando su víctima estalla en defensa propia, acusa a la víctima de violento. Y en esta película el destino, con mayúsculas, sería el profesor que no ve lo que pasa de verdad o se niega a verlo, siendo cómplice de los verdaderos agresores. Creo que un espectador adulto puede distinguir dónde termina el entretenimiento y dónde empieza la fantasía de poder, pero los jóvenes podrían sacar ideas bastante nocivas de un visionado de esta película, y tristemente los jóvenes son el público objetivo. Por eso a mí como adulto me gusta ver Star Trek del 2009, pero normalmente no se la recomiendo a nadie.